Pastoral del Mayor. La comunidad de vida cristiana es una comunidad laica, unida a la espiritualidad ignaciana. Y hace unos años nos habíamos detectado, nosotros tenemos muchas líneas de misión, como bien hablaba Álvaro, que todo movimiento nace con una misión, con una razón de ser. Y trabajábamos con varias líneas de misión, con jóvenes, con migraciones, con familia, pero veíamos que dentro del ámbito de la familia estaba surgiendo una realidad de sufrimiento y de dolor que no estaba siendo atendida, y era el de las personas mayores. Entonces decidimos poder elaborar dentro de la espiritualidad ignaciana pues una herramienta que atendiera a esa realidad y a esas personas. Y yo le vengo aquí a presentar esta herramienta que elaboramos. Antes de comenzar a explicarle qué es lo que es, les voy a invitar a mirar aquí unas imágenes y les voy a pedir su opinión. Les voy a pedir que observen en esas imágenes y que piensen y me digan si lo que ven es un amanecer o un atardecer. A ver, ¿esto qué es? ¿Un amanecer o un atardecer? Amanecer. ¿Y esto? Amanecer. Atardecer, ¿verdad? Lo mismo. Parece, ¿no? A ver, vamos a ver otra. ¿Esto qué es? ¿Amanecer? Vaya por Dios. Que se parece bastante. ¿Y esto? Amanecer. Vamos a unir nuestro sentimiento. A ver, cuando miramos, ¿qué es lo que sentimos cuando miramos una imagen de eso? ¿Qué experimentamos? La caída del día. Como si es el final del día. ¿Qué tienen en común un amanecer y un atardecer? El sol es en el horizonte. La salida y el ocaso del horizonte. El atardecer es más bonito que el amanecer. ¿Sí? Está descansado. Está descansado, ¿no? A ver. Ese es el atardecer. Ese es un atardecer, ¿verdad? Lo que tienen en común, además de esas cosas que hemos mencionado, lo del sol en un mismo nivel tal vez, es que tanto el amanecer como el atardecer forman parte del mismo día. Y en ambos momentos se pueden experimentar, vivir y disfrutar cosas maravillosas. Al igual que en el día, en nuestra vida, el nacer, el crecer y el envejecer forman parte de la misma vida. Y en cada uno de esos momentos podemos vivir, contemplar y experimentar cosas maravillosas. El reloj de la vida nace con una misión específica, que es la de poder aliviar el sufrimiento y generar espacios de vida en las personas que se encuentran en el atardecer de la vida. Y para ello va a ir abordando esto a través de diferentes talleres de espiritualidad que van a ir abordando distintos desencadenantes de sufrimiento por los que a veces pasan las personas mayores. El primer desencadenante de sufrimiento que abordan es el de la pérdida de capacidades. Nosotros
hemos construido nuestra persona, nuestra personalidad, a partir de los dones, de las capacidades, de las virtudes que hemos recibido. Para nosotros que somos creyentes lo hemos recibido de Dios. Y a partir de eso hemos construido nuestra personalidad. Hemos elegido un oficio, una profesión. Nos han reconocido en nuestra vida por eso que hicimos, por eso que elegimos, y que tenía una razón de ser y una construcción a partir de nuestras capacidades. Cuando estas capacidades merman, cuando estas capacidades disminuyen, por el paso simplemente del tiempo, por falta de uso de determinadas capacidades o por enfermedades que nos sobrevienen, pues nuestra personalidad muchas veces entra en jaque. De golpe todo aquello que había construido a lo largo de mi vida, pues entra en jaque. Ya no puedo hacer aquello que hacía, y muchas veces las tareas son las que nos dan sentido a nuestra persona. Y cuando las tareas son las que nos dan sentido, cuando perdemos capacidades para hacer esas tareas, de golpe perdemos el sentido de lo que somos. Y eso genera dolor y sufrimiento. Primero en uno, cuando no somos capaces de reconocer eso que nos está pasando, porque muchas veces comenzamos a darnos cuenta nosotros, ¿no? De golpe, oye, se me pasó esto que tenía que hacer, oye, se me pasó el mensaje de fulanito, y de golpe aquello que era algo puntual se convierte en algo frecuente, ¿no? De golpe esa pérdida nos va apareciendo en nuestra vida de forma más frecuente, y muchas veces pues negamos que a nosotros nos pase eso, o a veces lo que negamos es la causa que origina eso, ¿no? Y le decimos, pues esto es algo normal, esto le pasa a todos, porque le pasó a fulanito, menganito, pero resulta ser que a veces hay una enfermedad detrás. Pues esta es uno de los desencadenantes de sufrimiento que se van a abordar. Vamos a trabajar, como la palabra decía, es un taller, no son ejercicios como tal, sino son talleres de espiritualidad. Entonces vamos a trabajar abordando situaciones reales que tenemos en nuestra vida. No el deber ser, sino partiendo de lo que somos. A veces cuando esas capacidades van mermando, no nos podemos mover como quisiéramos, ir a los sitios como pretendemos, ¿no? Afortunadamente aquí pues hay muchos, ¿no? Pero también hay muchas personas que no lo pueden hacer, porque ya no tenemos esa disponibilidad que teníamos antes, esas capacidades que teníamos antes. De golpe muchos hemos dejado ya de conducir aquello que teníamos carnet y vamos supeditados a los medios de transporte público o a la buena voluntad de algún familiar o algún conocido que nos acerque. A veces también hemos perdido muchos de aquellos amigos, amigas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y algunos hasta hemos perdido seres queridos, familiares, cercanos, compañeros de vida, compañeras de vida. Esa pareja que nos ha acompañado durante toda la vida. Y de golpe, pues no tenemos con quién compartir lo que vivimos en nuestra vida. Y podemos estar rodeados de gente, pero que nos une en una tarea puntual, pero no compartimos lo que realmente nos preocupa o lo que realmente a veces nos duele. A veces estar con gente no significa que uno no esté solo. Cuando no podemos compartir lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos da miedo,
con alguien nos va aislando cada vez más. Y las personas somos un ser social. Esa necesidad social de relacionarnos, de compartir con otros, la seguimos teniendo independientemente de la edad, independientemente de la enfermedad que pueda tener, independientemente de las circunstancias de la vida. La necesidad de relacionarnos con otros es la misma. ¿Y qué pasa? Que si yo antes me relacionaba con 10, 15, 20 personas o 100, ahora abrimos los Facebook de los amigos que tenemos o lo demás, tenemos un montón de contactos. Pero de golpe se van quedando en una mano los conocidos que tenemos. Y la necesidad sigue siendo la misma. Entonces la persona comienza a pedir a su ser querido y demás cada vez más, cada vez más. No porque esté inventando cosas, sino porque está teniendo una necesidad que no está siendo cubierta. Porque no se está pudiendo relacionar. Entonces el familiar de golpe siente que no da abasto. Porque no puede cubrir toda esa necesidad que antes la tenía cubierta con otras personas. Pues esta es otra de los desencadenantes de sufrimiento que se van a abordar en los talleres, la soledad. Otro de los desencadenantes de sufrimiento que vamos a abordar es la ausencia de perdón. A veces en la vida hemos vivido circunstancias dolorosas, conflictos que nos ha tocado pasar, o a veces hemos tenido conflictos o roces entre seres queridos, y vamos intentando avanzar y no dar vuelta en ello, y como cuando estamos siendo jóvenes o adultos, tenemos actividades, oficios y demás, y nos relacionamos y tenemos tareas con que distraernos, lo vamos dejando de lado, aparcado. Y cuando los problemas y los conflictos no se elaboran, no se gestionan todo su proceso, ¿saben lo que pasa? Se aparece como un hilo que me ata a ese conflicto, a esa persona con la que he tenido. Y lo sigo teniendo pendiente, aquí o aquí. Y mientras tenga tarea para distraer el corazón o la mente, vamos sobrellevando el día a día. Pero resulta ser que cuando nos vamos haciendo mayores de golpe tenemos más tiempo libre que antes y vamos eligiendo más qué tareas podemos hacer y cuáles no. Pues ahí comienzan a reaparecer aquellos problemas y conflictos no resueltos, no elaborados, y no nos permiten vivir en paz en esta etapa. Pues este va a ser otro de los talleres que se van a abordar y que vamos a trabajar dentro del reloj de la vida. Otro de los desencadenantes que vamos a abordar es lo deseado y lo real. Todos hemos pensado, bueno, ¿qué hacer cuando nos jubilaríamos aquellos que teníamos una profesión? Bueno, y pensamos, bueno, yo cuando me jubilaría pues voy a tener este tiempo, lo voy a dedicar para esto, vamos a aprovechar y vamos a hacer los viajes juntos, vamos a ir a esta... Pero hay otra etapa de la vejez que muchas veces no la verbalizamos, pero también la pensamos, y es esa etapa de la vejez que no va unida a la autonomía que yo he disfrutado en toda mi vida, sino justamente a la pérdida de autonomía. Porque hasta ahora, gracias a Dios, todos los aquí presentes se valen por sí mismos para vivir en su día a día, en su vida cotidiana. Pero con el paso del tiempo o con la aparición de una enfermedad, hace que de golpe no solamente haya una disminución de capacidades, sino que de golpe comienzo a necesitar
a una persona que me ayude en mi día a día, porque ya no puedo valerme por mí mismo. Esa etapa de nuestra vida, también la imaginamos vivir de una forma, aunque no lo hayamos hablado. Y fíjense lo que ha cambiado desde que apareció el movimiento de vida ascendente ahora, el rol de la mujer en nuestra sociedad. ¿Cómo se abordaba esta situación hace 50 y pico de años, o 60 o 70 años? ¿Y cuál es la situación y el rol de la mujer ahora en nuestra sociedad? Con vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras nietas, vuestros nietos, no es lo mismo. Y lo que nos genera sufrimiento es que eso que yo he deseado de vivirlo, no me permite ver todo lo que me está ofreciendo actualmente el Señor con otras formas en nuestra realidad actual. Y nos genera dolor y sufrimiento porque no somos capaces de desprendernos de aquello que nosotros realmente nos gustaría por dentro. Entonces, este es otro de los talleres que se abordan en el reloj de la vida. Finalmente, otro desencadenante de sufrimiento que se va a trabajar es la ausencia de sentido en la vida. A lo largo de nuestra vida deseamos alcanzar cosas, metas, hemos imaginado una familia, hemos imaginado qué es lo que queríamos ser en la vida. Llega un momento que hemos alcanzado estas metas, o a lo mejor muchos no las hemos podido alcanzar, y ya las fuerzas que tenemos no son las mismas que teníamos al comienzo. O algunos hemos vivido toda esta vida y llegamos a la etapa final y estamos vacíos, y nos sentimos vacíos por dentro. Y comienza a surgir la pregunta de: ¿y yo para qué vivo? ¿Cuál es mi razón de ser ahora? La ausencia de sentido en la vida. Pues este es otro de los desencadenantes de sufrimiento que se van a abordar en los talleres. Pues han visto distintas situaciones de sufrimiento que todas las personas la vamos a atravesar, si no la hemos atravesado ya aquí, o la estamos comenzando a atravesar. A finales de la década de los 60 se comenzaba a estudiar, una psiquiatra comenzó a estudiar qué pasaba con las personas que tenían una enfermedad terminal, que sabían que no iba a tener curación y que era cuestión de meses, cuestión de días, o como mucho cuestión de años, pero sabía que tenían los días contados. Y comenzaron a estudiar qué es lo que vivían esas personas, por qué etapas atravesaban. Y la primera etapa que le atravesaban todas estas personas era la de negación. Lo primero era negar que tenía esa enfermedad, negar que su vida estaba pronto a acabar. Muchas veces nos pasa a nosotros también eso. Después se vio que esta circunstancia que inicialmente comenzaron a estudiarlo con los enfermos terminales, se daba también en otras etapas de la vida, en otras circunstancias, y se volvía a repetir, y tenían mucho en común estas etapas, y la etapa era la primera, la de negación. A mí no me pasa esto, yo no tengo nada que ver con esto será algo que está en ocurrencia de fulanito, menganito, o me voy a seguir haciendo otro estudio porque yo no tengo seguridad en esto.
Después venía la otra etapa, la de la rabia y el enfado y el reproche. ¿Y por qué a mí? Yo no... Después, en aquellas personas que eran creyentes, venían la etapa de la que nosotros le llamábamos la del regateo, la de pedirle al Señor, decirle, bueno Señor, mira, si tú me haces esta milagrito o esta cosa, yo te prometo que voy a hacer tal o tal otra, ¿no? Intentar regatear lo que nos toca a veces. Y finalmente llegaba la etapa de la aceptación. Y cuando llegaba la etapa de la aceptación, veían que las personas estaban realmente relajadas y estaban distendidas y vivían con mucha más plenitud esa etapa que tenían de la vida por delante, inclusive con más plenitud de antes de haber sabido que tenían la enfermedad. Pues la característica de todas las personas, todos vamos a vivir dificultades en la vida, todos. Y todos los aquí presentes hemos conocido personas importantes que han enfrentado esas circunstancias, que la han vivido y fueron personas que sirven de ejemplo para otros. Y lo que han tenido esas personas no es que ellos han vivido esa circunstancia y otros no la han vivido, no. La diferencia entre esas personas y otras, que la misma circunstancia lo tiraba hacia abajo y no lo dejaba levantarse y ponerse de pie, sino que se sentía abatido y triste y amargado por lo que tenía, la diferencia no era la dificultad, la diferencia era que afrontaba y era capaz de mirar cara a cara esa dificultad que tenía por delante. Pues con estos talleres nos van a regalar momentos para encontrarnos cara a cara con estas circunstancias. Va a haber momentos de espacio de encuentro con uno mismo, con el Señor y con los otros, porque afortunadamente nuestra religión, Jesús pasó por todas estas circunstancias. Entonces tenemos mucho que nos va a valer de cómo nos acompaña en estas circunstancias, porque nosotros creemos en un Señor, en un Dios hecho carne, que se hizo hombre y vivió y padeció. Y la diferencia está en cómo se afronta. Entonces todos estos talleres van a ir abordando estas circunstancias, afrontando, ¿vale? Vamos a ir teniendo una experiencia de recorrido por 6 talleres que nos van a ir regalando diferentes momentos. Nos van a ir regalando un momento para agradecer y para aceptar, un momento para abrirnos a los demás, un momento para perdonarnos y perdonar, un momento para la reconciliación, un momento para reconocer aquellos deseos, aquellos apegos que tenemos, y para tomar decisiones sobre cómo queremos vivir esta etapa vital que tenemos por delante. Nos va a regalar también un momento para redescubrir este sentido en la vida a partir de la realidad que tengo hoy, porque la realidad que tengo hoy no es la misma que tuve cuando comencé a ser joven, cuando comencé a hacer una familia, a formar una familia. La realidad es diferente, pero el sentido de la vida, lo que nos da sentido, puede seguir siendo a veces lo mismo. Lo único que tenemos que ver es dónde hemos cimentado nuestra vida.
finalmente nos va a regalar un momento para poner en hora el reloj de nuestra vida. Y el taller termina reformulando nuestro proyecto de vida para la etapa vital que tenemos aún por delante. Pues esta herramienta se ha hecho con un formato flexible para que se pueda hacer tanto en casas de ejercicio como esta, la que estamos hoy aquí, pero también en parroquias y también en residencia de personas mayores, porque lo que queríamos hacer era una herramienta que pudiese llegar a todas las personas mayores que no se pueden permitir estar a veces en una casa de ejercicio. Nosotros en nuestra labor no es tarea de voluntariado, no cobramos nada, pero en una casa de ejercicio hay unos costos, es decir, que organizar esta actividad tiene unos costos, ¿no? Y hay personas que a veces no lo pueden permitirse por una situación económica, o a veces no lo puede permitirse porque la realidad de su familia no le permite estar 6 días o 4 días fuera de su casa. Entonces queríamos que la herramienta pueda llegar al sitio más cercano de las personas mayores y que la herramienta sea flexible y que sea comprensible para todas las personas, sepan personas tengan formación o no tengan formación, sepan leer y escribir o no, puedan ver o no puedan ver, puedan oír o no puedan oír, porque estas capacidades van menguando. Entonces, la herramienta se ejecuta en estos 3 espacios diferentes, ¿vale? Tanto casa de ejercicio como parroquia como residencia. Finalmente, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues nada, una comunidad de laicos apostólica de espiritualidad ignaciana, y que bueno, que estamos orientados con unas líneas de misión de intentar aliviar el sufrimiento y generar espacios de vida en aquellas realidades de nuestra sociedad. Yo le quiero presentar simplemente aquí 2 datos de los sitios donde realizamos, para que vean, por ejemplo, por edad y sexo en las parroquias donde hemos estado dando esta herramienta. Pues el 50% de las personas tenían entre 70 y 79 años. Un 29% entre 80 y 84. Un 21% entre 65 y 69. En las parroquias que hemos estado hemos tenido una realidad diferente con respecto al género. En uno pues estaban equilibrados, 50% hombres y 50% mujeres. La realidad es que en este sitio donde hemos realizado las parroquias era una cuestión especial porque las mujeres lo traían a los maridos, ¿vale? No muchas veces nuestras parroquias están llenas de mujeres y hay pocos hombres, pero la realidad es que los han traído muchos de ellos. Y fíjense que en las residencias donde lo hemos hecho, la herramienta donde la aplicamos y demás, estos talleres de espiritualidad, pues un 35%, casi un 36% tenía más de 90 años. Más de 90 años. Para que veáis. Un 43% de 80 a 89 años. Fíjense. Y sin embargo, pues realizaron toda esta experiencia. Y bueno, le podría hablar también de aquellos que tienen, si estaban casados, si estaban solteros, si tenían hijos o no. Cuando terminan cada uno de los talleres, le preguntamos a las personas, le hacemos 4 preguntas. La primera de ellos le decimos es que diga una palabra con la que resumiría el taller, lo vivido en ese taller. Un sentimiento.
Y aquí, pues, por ejemplo, pueden ver, pues, amor, alegría, gracias, mucho amor, apertura de corazón, alegría. Este es el taller número 1, el taller 1 que hablaba de las capacidades perdidas, y que están opinando personas de esas edades que hemos dicho. Casi un 50% en la parroquia de la década de los 70, y casi un 20 largo por ciento de los 80. Después de vivir cada una de estos talleres, esta es la opinión. De afrontar la pérdida de capacidades, esto es lo que sentía la persona cuando terminaba el taller. Fíjense, pues alegría, estar bien, a gusto, gracias, gratitud. En el taller número 2, en el de la soledad, ilusión, intensidad, gratitud, paciencia, amor, seguridad, paz, comprensión, alegría, agradecimiento. En todos los talleres volvía a aparecer aprender, volvía a aparecer amor, volvía a aparecer agradecimiento. ¿Qué pasaba? Que cuando terminaban toda la experiencia, el sentimiento de gratitud era muy alto y el deseo de continuar andando juntos con las personas que habían compartido ese taller era muy alto. Ya no querían seguir viviendo de la forma que estaban cuando comenzaron el taller. Querían seguir compartiendo su vida con otros. Simplemente le voy a poner aquí un vídeo con las experiencias y los testimonios de aquellas personas que trabajaron, porque nosotros nos sentimos en una situación casi de privilegio al ir viviendo esta experiencia con las personas. Le voy a poner esto, a ver si sale el sonido. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Sentir que las personas mayores son protagonistas de su proceso, ¿no? Contemplar la fragilidad de los sueños rotos, el miedo de perder a la pareja que está allí presente y que no se quiere decir. Por ejemplo, pienso en la gente de mi bloque, con la que me entretengo muchas veces hablando y escucho sus dolores. Con la experiencia de la pandemia ya desde el año pasado, se me ha hecho como llamada prioritaria el encuentro y el acompañamiento de los mayores. Yo también mayor. Aún no hemos podido dar pasos muy concretos, pero la posibilidad de participar en el reloj de la vida provoca en mí esperanza y creatividad. Estoy todo el rato pensando cómo ponerlo en marcha en cuanto podamos. Tengo un compañero que es joven y que creo que puede transmitir mucho la visión y la mirada de los hijos. Y yo, como mayor, pues me siento más bien compañera y amiga de las personas con las que podamos hacer este camino, este proceso. Por ejemplo, pienso en la gente de mi bloque, con la que me entretengo muchas veces hablando y escucho sus dolores y lo bueno que sería esto.
Por eso agradezco mucho este invento del reloj de la vida y agradezco conocerlo y agradezco ser incluida en ella. Gracias. Para mí el reloj de la vida en sí no puede estar presente, acompañar y contemplar. Contemplar la fragilidad de la vida, la fragilidad de nuestros mayores. Pues la primera frase que escuché en el reloj de la vida fue al explicar la motivación de por qué se había venido, de una persona de la parroquia de Palomares que decía, pues dame de beber de ese agua para que no tenga sed, ¿no? Entonces cuando uno piensa que realmente en esa etapa de la vida es cuando pues se recogen los frutos, pues esa frase, dame agua de beber para que no tenga sed. Y entonces pues es el contemplar la fragilidad de los sueños rotos, el miedo de perder a la pareja que está allí presente y que no se quiere decir, es pues el cuidado de la pareja que está disociada por los médicos y que te lleva a interesarse pues, por lo que es la eutanasia, los cuidados paliativos, las últimas preguntas, la soledad, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo también pues contemplar pues historia llena de bondad, de ternura, de amor y de fe. Y muchas veces también me preguntaba yo si yo hubiera tenido tanta fe ante algunas de las historias pues, que uno fue testigo, ¿no? Apalpado, ¿no? Entonces una pura de humildad. Y entonces ves pues, a estas personas mayores también como seres frágiles pero habitados por el Espíritu. Y como decía al principio, pues estar presente, acompañar, contemplar, y el reloj de la vida como sanación, como una herramienta para ir creando conciencia de que es posible vivir pues con sentido, en paz, pues brevemente un poco compartiros lo que a mí me ha movido, ¿no? en esta experiencia con los talleres, ¿no? Y una cosa importante es el hecho de sentir que las personas mayores son protagonistas de su proceso, ¿no? Estoy acostumbrada a moverme en un ambiente en el que son sujetos pacientes, ¿no? Pero aquí no, aquí ellos, en la medida en que cada uno puede y quiere, ¿no? y la capacidad que tienen y depende de su historia, de su bagaje, pues ellos son los que hacen proceso, ¿no? Y eso me parece súper chulo, me parece que es pues un poco eso, ¿no? Darles la herramienta para que sean ellos los que profundicen en su fe a partir de su vida, a partir de la palabra de Dios, ¿no? Y que también puedan compartirla con otros, ¿no? No es algo que es para aprender, sino para revivir y para ahondar en lo que ha sido su vida y desde ahí crecer, ¿no? Me ha parecido como una cosa muy buena. Y otra es el hecho de la herramienta en sí, ¿no? Porque se toma en serio qué duelos pasan ellos, ¿no? Qué momentos difíciles en esta etapa de la vida son una realidad y desde ahí se trabaja, ¿no? No es como una fotocopia de formaciones de
de otro estilo o en otros momentos, ¿no? Sino que, bueno, es que es una etapa distinta, ¿no? Y se viven cosas distintas. Y con quién se comparte, ¿no? Y cómo se crece ahí. Y qué palabra tiene el Señor para mi vida en esto que estoy viviendo, ¿no? No sé, a mí eso también me parece que tiene como mucha potencia, porque realmente está basado en necesidades reales, no en algo como venido de fuera, sino que sale de lo que ellos viven, ¿no? Y no sé, y por último me suena, con la poca experiencia, ¿no?, que he tenido, pero que realmente es un espacio de vida, que genera un espacio de vida y de compartir, más allá de lo que es la propia herramienta, ¿no? Sino que pues son espacios en los que ellos se sienten escuchados y a la vez escuchan, ¿no? Y escuchan a lo mejor lo que dice el compañero o la compañera, que llevo conociéndolo un montón de tiempo, pero que nunca hemos hablado de esto, ¿no? Y es pues eso, lo bonito de la comunidad, ¿no? Que se crece individualmente, pero también como comunidad, formando parte de una iglesia. A mí esas cosas son como las que me han llegado más en este momento de mi vida, y me parece que son muy potentes, ¿no? Como para generar espacios de crecimiento y de vida que pueden ser de mucha ayuda. There is the light that shines on me, shine tomorrow, let it be. Whoa, I'll wake up to the sound of music. Another minute comes to me. Let it be. Whispering words of wisdom, let it be. Pues nada, simplemente deciros que durante el confinamiento, que nos cortó y no pudimos seguir haciendo las experiencias que estábamos haciendo en parroquias y eso, aprovechamos para formar guías y equipos en gran parte de España, y tenemos equipos que ya están implementando el reloj de la vida, pues, en Sevilla, que ahí nació la herramienta, en Zaragoza, en Barcelona, en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Madrid, Salamanca y Asturias. Y hay equipos formados en Málaga, en Granada, en Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos. Así que no sé si aquí hay algunas personas de estos sitios. ¿Burgos? No sabíamos que existía todo eso. ¿Burgos está? ¿Burgos está? ¿De Burgos? Sí, Burgos está, forman un equipo conjunto con Salamanca, y se mueve gente de Salamanca hacia Burgos y demás. Están implementando en residencias y en Salamanca y en parroquias, tanto de zona urbana, de ciudad, como de zona rural. No sabíamos que existía. Porque bueno, están en fase ahora de ir consolidando los equipos y de comenzar a hacer las experiencias. Así que desde ya pues la idea era esta, poder aprovechar este momento, porque muchas de esas palabras le habrán sonado, lo de compartir y el
vivir la vida y expresar y compartir momentos con otros y demás, ¿no? ¿A que les suena eso de vuestros encuentros? Y de ver la experiencia del Señor ahí, ¿no? Y cuando veas las barbas hay mucho en común. Con las tuyas. Francamente lo que veo en estos talleres y que tiene todo el sentido del mundo es, primero, abordas a las personas con una necesidad específica. Abordas a las personas para vivir una experiencia que clarifique una situación real, que dura un corto espacio de tiempo. Porque cuando le invitas a una persona a unirse a un movimiento, implica un compromiso de larga duración. Pero esto no es así. Esto lo que es un taller para ver, conocer, reconocer y ayudar a las personas en sus necesidades específicas promovidas, como hemos visto, por la edad. Y la herencia de eso puede ser que nosotros nos complementemos con este taller de tal modo que quien quiera seguir teniendo una vida espiritual en un grupo, en ese mismo grupo donde se ha vivido el taller, y formar un grupo nuevo o integrarse en algún grupo de vida ascendente, pues trabajemos juntos. ¿No os parece que es una herramienta que podemos y debemos de compartir? Y yo os voy a contar una cosa, un momentito. Lola, del equipo de Madrid. Bueno, ella también hizo la Yo no estoy en una CVX, pero estoy en un grupo de jesuitas, una comunidad de grupos católicos Loyola, y fui al taller. Todos los temas del taller, nosotros en ejercicios, en charlas, en reuniones, los habíamos visto. Pero no es lo mismo, os lo digo porque, vamos, lo viví así, no es lo mismo escuchar y tú contigo mismo te lo rumias y tal, que compartir en ese momento, según se acaba, tú reflexionas y compartes con gente que ha reflexionado lo mismo. O sea, es como más vital, es algo, una experiencia vivida. Porque en la cabeza la tenemos todo muy bien, pero luego contar eso, contar lo que pasa, contar lo que te pasa en ese momento a otros que está como en caliente y enriquecerte con lo de los demás es más fuerte, por decirlo de alguna manera. No voy a decir que tengo un antes y un después de lo de la vida, pero es que a mí me encantó y no soy muy mística yo. Me gusta, vamos, claro, sigo a Dios, soy creyente, Jesús me tiene enamorada, pero todo lo que ha contado ahí le pasa a todo el mundo, no es porque sea mayor, o le pasa a gente joven, la inseguridad, la soledad, que no te entiendes, el perdón. Simplemente, si me queréis preguntar, estoy ahí. La verdad es que la mecánica que nos acaba de comentar coincide plenamente con la actividad de los grupos de vida ascendente. Lo que hacemos en los grupos de vida ascendente es, con las lecturas del domingo, con los guiones de vida ascendente, los leemos y ponemos en común lo que nos sugiere. Pues esto es lo mismo, lo único que afrontando problemas de la vida real, desde una expectativa diferente. Pero creo que tiene una similitud grande, está dirigida a personas del mismo entorno y, a mi modo de entender, debemos de hacer el esfuerzo juntos. Sí. Lo siento, pero vuelvo a salir. Porque es algo que lo llevo dentro. Trabajé 14 años de animadora en una residencia. 2 palabras que no se deben de, vamos, ni nombrar, ni paciente ni número. Son personas. Es tan gratificante estar escuchando a los mayores. Es verdad lo que decía ahí en eso, que ellos, hablas con ellos y ellos te cuentan, te empiezan a contar su vida. Quiere que lo escuches, pero que no le digas, ya tú viviste, o ya tú pasaste de moda, o tantas palabras que hay que se le dicen a los mayores. Ellos están contando su historia, su vida, y quieren que los escuchemos.
Muchas gracias. Gracias. Quiero comentar una anécdota de la residencia a raíz de lo que había dicho ella. Realizando el primer taller, cuando terminaba el primer taller hacíamos la evaluación esta que comentábamos, y había una de las personas ahí presente, tenía 92 años, hija única, soltera. Apenas aprendió a leer y escribir, las circunstancias de la vida no le permitieron poder estudiar ni terminar la escuela primaria. Sale en una de las imágenes del vídeo una persona bajita que no le llegan los pies al suelo y que usa una lupa para poder ver porque apenas veía. Y me llama para que le ayude a escribir en esa evaluación. Y cuando le preguntamos una palabra, con 92 años, ella había puesto aprender, que resumía ese taller. Con 92 años, lo que quería decir era aprender. El sentimiento que le había quedado era de agradecimiento. Decía: Marcos, yo quiero dar gracias por esto, a ustedes, pero a Dios, y esto se tiene que hacer ver allí también afuera. Y fíjense, ella en una residencia aislada, sin nadie, preocupada por lo que estaban afuera. Dice, porque esto lo tiene que conocer la gente. Y otra de las preguntas que le hacemos es: ¿qué es lo que más le ha gustado de ese taller? Y ella decía que de ese taller lo que más le había gustado era que por primera vez, con 92 años, ella había aprendido a que su vida se podía rezar y que no era una oración de estampitas, decía ella, sino que había estado rezando con Dios a partir de su vida. 92 años. Bueno, coloquio abierto. Preguntas y demás. Ahora mismo, ¿cuántas horas dura? ¿Cuántos días? Si es semanal, si es mensual. Porque si se puede ofertar, yo por ejemplo estoy en una residencia, puedo intentar con la madre, decir, hay esta posibilidad, pero claro, yo quiero datos prácticos. Sí. O sea, cuando podéis, si puedo conseguiros ¿Cómo te llamas? Pura purificación. ¿De dónde? De aquí, de Madrid, yo vivo en Madrid. O sea, una cosa práctica. Sí, parece, bueno, ya sabiendo... Si se mira, puede ofertar, ¿cómo se oferta? Lo primero es que en cada sitio hay que ver el equipo que está y la realidad del equipo que está en ese sitio, ¿vale? Porque, como decía, pues la cosecha es grande y los eso es. Pues entonces hay que ver en cada sitio si pueden hacer, por ejemplo, como decíamos, en Salamanca están yendo a Salamanca y Burgos están yendo a residencias. En Madrid todavía no está en residencias ofreciendo, pero sí en parroquias, ¿vale? Entonces hay que ver eso. ¿Qué es lo que dura? Cada taller, para que tengáis en cuenta, cada taller dura entre 3 y 4 horas. Entonces, es una mañana o una tarde, depende de dónde se haga. Si se hacen en la parroquia o en el centro, hay que elegir y ver, porque sí hay unas necesidades puntuales en esa parroquia. Es decir, necesitamos un salón donde poder reunirnos todos, y además se necesita como mínimo otros 2 salones más pequeños, porque se va trabajando también en grupos pequeños y vuelta. Y también es necesario, pues, un espacio para el trabajo personal, si tienen jardines, o si es una parroquia, si tiene la iglesia, saber que esa iglesia va a estar disponible ese día para ese taller. Porque, y ese día, esa parroquia, en ese tramo, no hay nada. Entonces, se arma el calendario con anticipación con el párroco de turno y se ve, ¿vale? En 4 horas y termina todo. No, eso es 4 horas cada día. ¿Cuántos días? 6 talleres. Son 6 días, ¿vale? ¿Y qué son? Y muchos dicen, uy, eso va a ser mucho, no voy a poder yo. Pero que no se paren el taller, ¿verdad?
Es un no parar, porque no es una conferencia, no es una charla. Falta tiempo. Termina la gente, llega la gente a las 2 de la tarde y dice, pero ya se nos ha pasado el tiempo. Le voy a contar otra anécdota en la residencia. En una de las residencias que estábamos, cuando llegamos al primer taller, viene una de las mujeres y me dice, Marco, yo que estuve en la presentación y demás, me caí esta mañana. En la residencia lo hacemos un domingo por la tarde, lo hacemos. Me caí esta mañana y me duele mucho la cadera, de hecho venía en silla de ruedas. Me dice, no sé si voy a poder estar toda la hora. En las residencias dura 3 horas. Se acorta a casi 1 hora. Y le digo, bueno, pues hasta donde llegues. Y se quedó todo el taller. Al día siguiente yo llamo y hablo con la psicóloga de la residencia y le digo, oye, Teresa, ¿qué pasó con Manuela, que se había caído? ¿Cómo está? Dice, callate, dice, que se había caído, tenía una fractura de cadera, la tuvimos que llevar esta mañana, estaba con una fractura de cadera. Y se quedó durante todo el taller, porque estaba atenta al taller y lo que tenía que ver con su vida. Le daba igual, es decir, el dolor ocupó otro lugar en su situación. Oyendo, se le fue el dolor. Sí, pero no era oyendo, es decir, que quienes participan en los talleres saben que yo no hablo en el taller más que una introducción de 5 minutos. Bien, ya está. Después la gente trabaja en el taller y habla y tiene su momento de oración y un momento de trabajo. No son charlas. Sí. Yo querría saber si tenéis material, no para llevar adelante el taller, sino para prepararse uno. Sí. Porque te encuentras que vas a hacer una visita y te encuentras la persona pues como muy pesimista, con dolores, con tal. Tener una herramienta de cómo afrontar en ese contacto con esa persona. Sí, lo que hacemos es que cuando terminan los talleres hacemos 2 preguntas. Primero, si recomendaría el taller a otra persona, el 100% los recomiendan. Y después, si estaría interesada en unirse al equipo. El equipo, aunque somos de CVX, lo forman, como habrán visto, religiosos, religiosas, laicos, gente de la familia ignaciana, o hay sitios donde inclusive hay personas no creyentes. En Barcelona pues tenemos una persona que es no creyente unida al equipo, porque su vida fue diferente después del taller y dijo, esto tiene que ser asequible a todas las personas. Entonces la gente que se une al equipo se le da todo el material y el apoyo para que se pueda hacer en aquellos sitios donde esté presente las personas y demás. Y ustedes van a recibir, quienes realizan el taller, todo el material. Ya, pero es que, por ejemplo, yo soy de una provincia muy pequeña, de Duero, donde los pueblos hay muy poquita gente. Entonces, estos talleres, tal y como los que pensáis, no se pueden hacer. Porque a lo mejor yo estoy pensando en mi pueblo natal, donde voy pues, al verano, en las vacaciones y tal. Y a lo mejor hay 3 personas muy mayores que habría que ayudarles a vivir esa soledad. En ese sentido es mi... Bueno, esto, como decía Álvaro... ¿Tenéis libros donde...? Esto no es cuestión de libros, ni de transmitir recetas, ni el deber ser, sino vivir la experiencia. Y vivir la experiencia no se trata, como decía Álvaro, de números. ¿Vale? La experiencia no la puedes vivir. Lo único que necesitábamos para hacer la experiencia es que haya un mínimo de 9 personas por el ejercicio del desplazamiento, ¿vale? Hay un equipo en Zaragoza que va creciendo y pues desde ahí se irán moviendo hacia aquellos sitios donde haya miembros o equipos o voluntarios para poder llevarlo en cuanto a prioridades. Pero no se necesita más que 9 personas, da igual cuánto tenga el pueblo. Si juntamos
9 personas. Bueno, yo voy a hacer una petición. Cuando se vaya a iniciar un taller en Madrid, por favor invitarme. Quiero vivir la experiencia. Bueno. Sí, en la parroquia esta de los mexicanos, que es del Espíritu Santo, ya hablé con el párroco, no se ha podido hacer y en principio vamos a empezar en septiembre, pero vamos, yo te llamo. Claro, claro. Lo hago con vida ascendente, por eso me extrañaba que no estuvieseis informados. Razón de más. No, yo sí le había dicho a Álvaro cuando nos vimos en Sevilla, que independientemente de que haya equipo en cada sitio, si en algún momento os planteáis, mira, vamos a hacer un taller y nos desplazamos 3 o 4 días y hacemos el taller, pues los presidentes o los miembros de vida ascendente que queráis vivir la experiencia para poder llevarlo luego a su sitio, pues es cuestión de organizarlo. Sé que tenéis mucha experiencia organizando encuentros o eventos demás. Has dicho un número de 9 y un máximo de... No, generalmente entre 9 y 15 lo hacemos con una sola persona guiando, llevando todo aquello. Si va a ser más de 15, que no aconsejamos porque se comparten, movilizan mucho y hay espacio de compartir. Si no, habría que hacer 2 grupos funcionando en paralelo, 2 grupos de 15 o 2 grupos de... Pero entre 9 y 15... A ver, quería decirnos... Bueno, yo soy de Orense. 6 sesiones, no por 4 horas por taller. Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos dividido toda esa región, la región noroeste, y está en Asturias la persona que... Bueno, eso no es la pregunta en sí. Claro. Quiero ver la posibilidad, decías, de que eran en 6 días seguidos o 6 sesiones. ¿Qué posibilidad hay de espaciar esas sesiones, ¿no? Es decir, en vez de hacerlas 6 días... En las parroquias las hacemos una vez al mes o una vez cada 15 días. Vale, es que eso sería... No son los 6 días seguidos, no. Por eso se hace atendiendo a esa realidad. En casa de ejercicios lo hacemos todo seguido, ¿vale? Cuando se hace en el formato de casa de ejercicios, se hace de corrido y lo podemos hacer en 3 días o 4, ¿vale? Pues el número de personas que ayudan a dirigir ese grupo, ¿no? A ver, decías el mínimo de 9 y máximo de 15, vale. Si hay un número de personas que colaboran, es decir, pues 3, 4, 5 personas que se disponen pues, para ayudar, claro, no sé si se junta un número mayor de 15 personas, que, por ejemplo, una casa de ejercicios, no sé, ¿es conveniente o no? Lo digo. Habríamos de grupos paralelos, porque los espacios de compartir duran entre 20 y media hora, 20 minutos y media hora, que hay momentos de plenario y demás. Y si son más de 15 son demasiado extensos o no pueden abrir y participar. Entonces no aconsejamos, así tendrían que funcionar 2 grupos paralelos con un espacio de compartir, de abrir la dinámica y después cada uno trabaja por su cuenta y comparte por su cuenta. Y después no restaría la riqueza. Después la persona que está encargada por zonas, ¿no? Es en Asturias, que era la más cercana. Sí. Uno si le interesa estos talleres, que tiene que ponerse en contacto con la persona de Asturias. Sí, o me llamas a mí, yo lo pongo. Yo soy la persona responsable a nivel nacional y conozco a cada uno de esas personas y demás. ¿A qué está el teléfono? Bueno, este es el del Centro Rupert, pero si no, yo dejo mi contacto y demás, apuntáis mi número y eso. Sí, mi pregunta es muy corta y muy sencilla. Después de los talleres, has ofertado una salida, que alguien se quiera unir a ti, talleres. Pero no hay continuidad después. O sea, si parte de un taller en la residencia, se acaba y ya no hay continuidad. De ahí vino la petición de por qué no unir el final del taller con los grupos de vida
evidente, porque no hay una continuidad. Sí, porque nosotros lo que dijimos es, esto no se trata de ir generando chiringuitos por separados y parcelas por separados y demás. Si ya hay toda una estructura ya creada, unirnos y compartir y colaborar. No se trata de ir generando cada uno un grupo de mayores, ¿no? Sino que simplemente redirigirlos. Si lo hacemos en aquellos sitios, pues en la última sesión estar gente del grupo de vida ascendente allí, o si después nosotros esto mismo, la formación en material se lo vamos dando. Si entre vuestra propia entidad tenéis y queréis formar guías, pues se forma y se le da todo el material y ya existe acompañamiento para que... Bueno, como esto es un comenzar y hay mucho que ver, José nos va a dejar a Marisa el contacto suyo y cuando queráis tener alguna información específica, pedirle el teléfono a ella para que os ponga en contacto. ¿Os parece bien? Bueno, gracias. José, estaré compartiendo con vosotros después de aquí la cena y... ahora durante la cena que queráis podemos seguir hablando. Gracias.